Mi nombre es Hilda Hernández Palafox, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Mi número de control es CTM094657. Mi asesor es Mara Maya Molina y este es mi proyecto integrador. Para este proyecto integrador responderemos algunas preguntas. Iniciaremos por responder a ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permite generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Y este se compone de los siguientes elementos: generador, conductor, resistencia eléctrica e interruptor. Es de gran importancia ya que todos los aparatos que utilizamos en nuestra vida cotidiana cuentan con un circuito eléctrico. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Estas ayudan a resolver prácticamente cualquier circuito simple de resistencia y se basan en las leyes de conservación de energías y cargas eléctricas. Estas básicamente aplican la ley de Ohm en cada una de las partes del circuito. La primera ley de Kirchhoff, también conocida como la ley de corrientes, postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. Segunda ley de Kirchhoff. La ley de tensiones establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, que en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia. Enlazan entre sí las diferentes regiones del país. Su función es intercambiar energía entre las regiones que unen, por lo que la transferencia de potencia puede ser en ambos sentidos. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Métodos de análisis por nodo. Se debe tomar un nodo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma, se pueden realizar todas las ecuaciones en términos de ese nodo. Método de análisis por mallas. Se basa en describir todos en términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad de cada uno. Métodos de análisis por conjuntos de cortes básicos. Dentro de este se describe la ecuación de los nodos de cada conjunto de corte, definido por el ramal del árbol, todo este en función de las tensiones. Como se utiliza un conjunto de corte, se le conoce también como tensión de corte. Método de análisis por lazos básicos. Este método es muy similar al de cortes, solo que en este caso se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. En este caso, el eslabón son las ramas que no pertenecen al árbol. Modificación de la geometría de los circuitos. Se sustituye una fuente en otro tipo de fuente. En todo caso, se reemplazará en varias fuentes y dependiendo del tipo que sea, será el método que podremos utilizar. Por lo general, se dividen en dos métodos. Circuito con fuentes dependientes. Son fuentes de tensión o de voltaje, las cuales van a depender de la tensión o voltaje de alimentación. Es decir,
que dependiendo del tipo de análisis que se esté realizando, las fuentes pueden agregarse como si fueran independientes, pero esto solo es aplicable en algunos casos. Circuito con amplificadores operacionales. Cuando se tiene un amplificador operacional en un circuito y este es ideal, quiere decir que la corriente y voltaje de este en la salida quedará indeterminado. Por este motivo es complicado conocer las intensidades y tensiones que hay en el circuito que está conectado. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores, por guardar una carga en cierta forma, se podrían considerar como una batería y en muchos casos de esa forma se utilizan, pero no para un uso constante. Al final, se utiliza como una fuente rápida de energía. Como no almacenan necesariamente mucha energía, solo se usan en aplicaciones que requieren energía en un instante, como las lámparas, los flash de una cámara o un motor eléctrico. Una vez que se enciende, se utiliza otro tipo de energía para mantener los equipos operando. De esta manera doy por concluido mi proyecto integrador. Muchas gracias.